Cuitláhuac, Valenzuela, ¿cómo estás, doctor? Hola Toño, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Pues gracias por la invitación. Y bueno, pues ahora desde un lugar muy complejo, efectivamente, que es acá en Los Ángeles, California, que vamos a platicar un poquito de lo que se observa en estas macrociudades, que es un reflejo realmente del mundo y que, bueno, pues se está impactando en ciudades más pequeñas como Durango, pero también como en México entero y un tema muy complejo como es la salud mental por todas las aristas que tiene. Gracias, Toño, por la invitación. Y un saludo a... Gracias, doctor. Y nos acompaña también una tanatóloga, Esperanza Serrano. Que pase, por favor, la tanatóloga, por favor, Sote. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, a lo que colocamos aquí también su espacio. Y es que, híjole, el tema de la tanatología, fíjense que yo la concebía solamente para un tema de muerte. Y de pronto he escuchado, y ahorita me dirá Esperanza Serrano, si de pronto esto que ahora están manejando, también el manejar el tema de la tanatología para procesar un duelo de algo que viviste en tu vida y que haya sido una experiencia muy dura, no solamente de muerte, sino de algo tan duro. Antes que nada, Esperanza Serrano, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, gracias a ustedes también, muchísimas gracias. Gracias, y vamos a entrar al tema. Directora de Salud Mental del Instituto de Valores, Ana Terán. A ver, ¿qué es la salud mental? De entrada, tenemos que entender de qué estamos hablando. Bueno, pues hablar de salud mental siempre, ¿no? Lo escuchamos por ahí y es algo muy constante, que dicen que tiene que ser o es un tema multifactorial. Pero ¿qué es el tema de la salud mental? Tener toda la capacidad cognitiva, emocional, alineada, ¿sí? Para poder enfrentar la adversidad, para poder enfrentar los cambios, los duelos, las pérdidas, las situaciones de impacto que vivimos todos los seres humanos que estamos en esta tierra. Vamos a enfrentarnos a este tipo de cambios, desde alguna separación, alguna muerte, la mayoría hemos perdido algún ser querido, alguna situación en donde tengamos que aprender a manejar las emociones. Entonces la salud mental es como este ingrediente que nos va a ayudar a tener todo esto alineado y poderlo enfrentar de la mejor manera. ¿Para qué? Para prevenir temas o patologías futuras, para evitar que la situación se prolongue, que la enfermedad sea patológica, que sea crónica y que sea más complejo. Entonces la salud mental es eso, así como cuando tenemos temas de, no sé, de repente me mareo, de repente me pasa esto, como mucha azúcar, tenemos un tema que estamos previniendo, un tema de diabetes, ¿no? Entonces puedes ir con el médico general y te va a dar alguna intervención, pero ya cuando esto se complica, cuando ya necesitas insulina, donde ya necesitas otro tipo de intervención, esa es la patología, esa es la enfermedad. Entonces la salud, así como la salud física, la salud mental es eso. Y no es estar perfectos todo el tiempo, y no es que tengamos que sonreír todo el tiempo y nunca enojarnos. La salud mental es tener esta capacidad resiliente, saber decir lo que sentimos, decirlo en el momento correcto, que a veces pues, nos pueden ganar o la misma adversidad nos gana, pero momentos complicados vamos a vivir y vamos a seguir viviendo. Sí. Doctor Cuitláhuac Valenzuela, de pronto yo he estado viendo el tema de la salud mental y como que es hasta como una frase de moda, pero realmente es un tema bastante serio. De pronto se quieren abordar este tema de la salud mental de una manera un tanto superficial. Y a través de que pues unos ejercicios y que la respiración y empiezan de pronto a darse una serie de consejos en un tema que no es tan sencillo, doctor. Sí, fíjate que es parte de un estigma que se tiene y a partir de aquí se crean paradigmas como solucionantes, es decir, ideas que se piensa que se soluciona, al grado que puede pasar desde el buen consejo, entre comillas, de algún compañero de trabajo o algún familiar, hasta la parte de la brujería y las fantasías estas que dicen, no, ve con tal persona y demás. Toda esta gama obviamente provoca pues que la persona tarde en llegar a pedir una ayuda adecuada. Y bueno, la realidad es que dentro de la salud mental tiene todo un marco adecuado desde la atención primaria, que es como básica, como cualquier enfermedad, como más que enfermedad, como cualquier área de salud, sí, para no hablar específicamente de enfermedad, que es la atención primaria, la atención secundaria, sí, y la atención terciaria y cuaternaria también. Es decir, desde prevenirlo, o sea, completamente hacer una prevención
hasta obviamente ya lo que es muy caro en todos los temas de salud, siempre lo más caro va a ser la intervención o la rehabilitación. Bueno, pues todo el mundo sabemos los costes de un centro psiquiátrico o los costes de un centro de salud para adicciones, es demasiado caro y sabemos que ahí son necesarios, pero se impacta a muy pocas personas. Desconozco la cifra actual, pero bueno, cuando me tocó estar en algunos centros de rehabilitación a nivel nacional, pues imaginémonos que un centro de estos a lo mejor ahorita debe estar costando 27 millones de pesos, yo creo, su mantenimiento más o menos al año. Y está impactando nada más entre 150 a 200 personas, especialmente. Yo sé que la familia también se impacta, pero son muchísimo dinero en relación que esos 27 millones en la salud mental, en áreas de atención primaria, pues es muchísimo. Yo creo que, Ana, imaginémonos que te digan, te voy a dar 27 millones para el Instituto Municipal, imagínate 27 millones con lo que harías, o sea, ahí. Entonces, todas estas gamas y paradigmas que se tienen nos hacen perder mucho tiempo, Toño, y de ahí que obviamente una persona termine por volarse la atención primaria, que es la prevención, la atención secundaria, y ya llega a atención terciaria, es decir, a ser atendido ya con una enfermedad, y ese es un gran problema porque entonces necesitamos difundir qué es verdaderamente la salud mental, y adelante platicaremos obviamente de que no todo es psicología, Toño, y no todo es un buen consejo. Bien, Esperanza Serrano, ¿cómo entra la tanatología dentro de la salud mental? Pues el ser humano siempre está experimentando pérdidas, pero normalmente no lo manejamos en nuestro día a día. Nos han programado, como ya lo he comentado en algunos otros programas, nos han condicionado a que nosotros vayamos avanzando, vayamos alcanzando, lleguemos, triunfemos, lo logremos. Pero pocas veces se nos habla acerca de cómo debemos de afrontar cuando perdemos, cuando no llegamos, cuando no lo lograste tú, cuando no lo alcanzaste. Y en eso entra esta neurosis, esta frustración, no saber qué hacer. Y ahí entra la tanatología, porque la tanatología atendemos todas las pérdidas significativas, todas. Cuando ya llegan con un tanatólogo o tanatóloga, ya la persona ya trae un concurso de pérdidas y empiezan a remontar desde dónde les dolieron, donde no lo manejaron, y ahí entra también una parte muy importante, que es encontrar el sentido de los acontecimientos, que es lo que ahora conocemos como la logoterapia, encontrar el sentido de los acontecimientos, encontrar el sentido de la vida. Cuando una persona no encuentra el sentido de ¿para qué me ocurrió esto?, comienza con esa crisis existencial que muchas personas atraviesan, que normalmente la experimentan mucho ahorita los jóvenes, esta crisis de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? ¿Qué sigue para mí? Y ahí comienza también esos temores. ¿Por qué? Porque normalmente no estamos condicionados para saber perder, para dejar ir, para soltar el apego. Y la tanatología precisamente está como esta ayuda para que las personas aprendamos a decir adiós, a perder y tener una actitud adecuada. ¿Cuál es la situación, Ana Terán, tú como directora de salud mental de este instituto municipal, ustedes que hacen los recorridos por las calles, por las colonias de Durango, las escuelas? ¿Cuál es la situación? ¿Estamos en una crisis? Yo no lo manejaría como una crisis, ¿no? Es una situación que yo sí estoy asustado, ¿eh? No te, o sea, te soy sincero, yo empecé a buscar información y sí me asustó mucho de pronto ver cómo pues vivimos en una generación de mucha depresión, en donde hoy la soledad, y está pasando en los países más desarrollados, y yo creo que vamos para allá, vamos para allá, porque cada vez hay gente más adulta y cada vez hay gente menos joven, y entonces vamos a ir encontrando personas que van a ir quedando a edad incluso no tan grande, pero sí en una edad madura, reflexionando que qué ha sido de su vida, que para qué, que cuál es el rumbo, cuál es la idea. Y me doy cuenta que a nivel mundial la soledad se está convirtiendo en un problemón, ¿eh? O sea, yo por eso te digo, yo sí estoy asustado. Tú me dices, a ver, no estamos en crisis. ¿Cuál es la situación entonces en Durango? En Durango. Bueno, a través de los programas que tiene el instituto, tenemos un programa que se llama Qué chulo es vivir. Ahí hicimos encuestas, ¿sí? En estas zonas okay, prioritarias que fueron elaboradas por el personal de trabajo social de la Dirección de Familia, en donde
las preguntas y la estructura de estas encuestas eran no preguntas al aire, no a ver cómo están, qué nos dicen. Era muy enfocadas en el tema de salud mental, adicciones y prevención de la violencia. Son los 3 ejes principales del instituto. Okay. Platicarte que sí es cierto. Obviamente hay en estas pláticas, en este casa por casa que estamos haciendo con todas las familias, de las principales situaciones que nos cuentan es esto, ¿no? Estoy preocupada por mi hijo, está consumiendo, fíjese que yo me siento muy triste, me siento ansiosa, me siento preocupada. Es una realidad que hay situaciones así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué son encuestas entonces para padres de familia? Así, estamos hablando de más de 3,000, no fue para, si fuera para mayores de edad. Mayores de edad. Mayores de edad y fueron papá, mamá o algún miembro de la familia que vive ahí, abuela, tío, quienes contestaban. A raíz de ahí, bueno, toda la implementación de la Dirección de Familia, Deporte, Juventud, Salud Mental, es ir a llevar estrategias a estas zonas y estar constantemente con ellos para brindarles herramientas. ¿Qué pasa? Y bien lo decía el doctor, muchas veces la posvención, ¿sí?, el identificar a tiempo, el atender a tiempo, eso nos va a evitar no solamente un tema de desgaste físico, económico, emocional, familiar, el poder atendernos. Es cierto que la mayoría de las personas hemos experimentado algo de ansiedad en estos tiempos, algo de preocupación, digo, ahora habrá gente que diga que no y es válido, pero esta preocupación de la que tú hablas es mucha de la preocupación que siente la familia en casa. Y los padres de familia y van con nosotros y nos dicen, es que mi hijo no tiene ahorita algún problema serio, pero todos nos quiero que lo revisen porque me estoy preocupando. Ese es el impacto que está teniendo el instituto, que las personas se animen a atenderse, a prevenir, a esta atención preventiva, sin necesidad de llegar cuando ya el hijo, porque me ha tocado, pues llevo 14 años dedicándome a la praxis profesional, también como tanatóloga, entonces muchas veces vamos, y bien lo decía mi compañera, cuando ya el problema es serio, cuando ya necesito tratamiento farmacológico, cuando ya he estado internado en otros centros, cuando ya intenté cortar mis muñecas, donde ya pensé tomar esas pastillas. Es ahí la problemática más seria y ahí podríamos decir que sí, estamos en crisis en ese punto. Pero el tema de la prevención a través del deporte, la cultura, el arte, que los chicos estén expresando, te lo voy a confesar, vemos mucho en consulta jovencitos que no contestan el teléfono cuando les hablan sus papás porque los papás no están de acuerdo que vayan, van escondidas. Y dicen, es que mi papá no cree en esto, es que mi papá dice que él no necesitó terapia y mi mamá dice que es pura pérdida de tiempo. Ellos nos están enseñando, estas nuevas generaciones, que si bien se les ha señalado, marginado, ellos nos están dando esta nueva pauta de atendernos, que no tenemos que llegar a este dolor profundo, a esta pérdida significativa, que pérdidas vamos a seguir viviendo todos, pero poder llegar a tiempo, atendernos, revisarnos. Eso es algo importantísimo. Eso es lo que hace el instituto. Y bueno, está la línea, pero igual más al ratito lo platicamos. Doctor Cuitláhuac Valenzuela, en todos estos años que tienes dedicado a esta área tan importante de la salud mental, ¿cuál es la curva? ¿Vamos todavía en caída en esta serie de problemas? ¿Hemos tocado fondo? ¿Debo yo preocuparme? ¿Todavía vienen problemas más complejos? Yo te lo comento, doctor Cuitláhuac Valenzuela, porque, mira, el propio gobernador Esteban Villegas, cuando viajó a Nueva York a participar a un foro en temas de diferentes ciencias, él tuvo la oportunidad de platicar con un especialista de Argentina y ese especialista le planteaba el tema de la soledad como un elemento que viene creciendo. Yo por eso decía, de pronto, no sé si estemos en crisis, o vamos a estar en crisis. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate que tenemos que ser muy francos, como dice perfectamente nuestra directora y del Instituto de Valores. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos como profesionistas la idea del catastrofismo, entonces pues obviamente vamos a abrir como brechas muy grandes que vamos a alarmar a muchas personas de una manera negativa. Pero estoy de acuerdo contigo también y es una gran ayuda y creo que algún día hace como no sé cuánto, Toño, 15, 20 años lo platicamos, el impacto de los medios de comunicación como métodos de prevención y de atención en la salud mental y las adicciones, y es importante que tengamos obviamente aliados como tú, decir, estoy preocupado, claro, somos padres, somos amigos, somos familia y tenemos cercano a una persona que ya tiene un intento de suicidio, más sin embargo
Para eso hay dos grandes, bueno, varias áreas, pero voy a hablar ahorita de dos grandes áreas, que es la epidemiología, que nos va a permitir a nosotros como especialistas en el tema epidemiológico, de salud pública y demás, nos va a permitir diferenciar para ver cuáles van a ser los métodos de abordamiento de esto, y por otro lado están las neurociencias también, y con esto, bueno, pues yo puedo hacer un triángulo perfecto que es la espiritualidad en la persona, que es la perspectiva de vida. Primero, desde la epidemiología, la realidad es que vamos a tener en cuenta que la estadística más o menos aproximada, para no equivocarme, ha subido 2 puntos, que sí va en aumento obviamente en suicidios. Voy a poner el ejemplo de suicidios, ¿eh? Porque depresión sí ha habido una curva más elevada, pero en suicidios la estadística es que en el año 2013 aproximadamente teníamos 8.2 en prevalencia. La tasa de prevalencia estaba en 8.2 por cada 100,000 personas de suicidios, 8.2, y creo en hombres, estoy hablando de hombres, y creo que 1.4, 1.6 de mujeres. Hoy, y aquí nos va a ayudar mucho, hoy sabemos que para el año 2023 esta tasa aumentó en hombres a 11.4 y en mujeres a 2.5. Esta sí la tengo clara, o sea, este sí me acuerdo de 2023. Es decir, si vemos aquí, el suicidio realmente está siendo una problemática de hombres, y no tenemos espacios específicos obviamente para hombres. Si hablamos de igualdad, si hablamos de impacto para poder ayudar, el suicidio sabemos perfectamente que está aumentando, tiene un aumento relativo en hombres y en mujeres también, pero en mujeres permanece obviamente un poquito menos expresivo. El 80 y tantos % son hombres, pues, los que se están suicidando. En Durango, estas tasas están más bajas, Toño, todavía, según las estadísticas del Instituto Estatal de Salud Mental, que está aquí en Durango, las tasas están en 7.6 del año 2023, es decir, estaba abajo de la media nacional todavía. Creo que el año 2023, creo, fueron 140 suicidios. Hoy daba la cifra de 138, Sí, algo así, ¿no? 173 es la cifra. Sí, 173, ok. Sí, Pues hay que ver ahorita, ahora sí la tasa de este año, según el nacimiento, ¿no? De pobladores también. Entonces, si te fijas, sí, el aumento, por ejemplo, del 2016 en Durango, donde se hablaban de 128 suicidios, para el 2023, 140. Esos son los números, y hay que ver la prevalencia, que con seguridad debe de estar más o menos parecida. ¿A dónde voy? Bueno, pues que gracias a esto podemos tener nosotros una epidemiología muy clara de dónde atacar y cómo nosotros intervenir también en sexos y demás. Ahora, segundo, desde las neurociencias ya sabemos efectivamente qué tipo de filosofías, qué tipo de pensamientos, inclusive hasta qué tipo de terapias, Toño, como cuando alguien te dice, lo bueno es que ya mi hijo va al psicólogo. Oiga, qué miedo, porque ¿a quién lo está mandando? ¿Qué tipo de filosofía terapéutica tiene esta persona? ¿Con qué tipo de personas se está juntando? Que le puede ayudar o le puede obviamente no ayudar. ¿Por qué? Porque ahora de las neurociencias ya sabemos los tipos de personalidades que pueden aumentar las patologías mentales, y especialmente la inducción de suicidio, como esto que decías tú, y especialmente el tema de la soledad, que la soledad y el aislamiento, especialmente el aislamiento, sí provoca poda cerebral. ¿Qué significa? La poda cerebral significa que realmente empiezan a podarse como si fueran árboles las neuronas, y empieza a aparecer una neuroplasticidad negativa a áreas de pérdida de sentido de vida. Entonces, uno de los elementos más fuertes efectivamente es el aislamiento, y debemos de tener modelajes para atacar el aislamiento en este sentido, junto con la epidemiología, para saber qué tipo de personas, por ejemplo, pues hoy sabemos que los suicidas hombres de 18 a 35 son los que más debemos de nosotros atacar en la prevención terciaria, por así decirlo. Pero bueno, es toda una gama de posibilidades que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de filosofías que dentro de los programas que se deben de expresar, debemos de tener claro que no sean programas obviamente con algunos elementos como el nihilismo, como algunos elementos como el tema de existencialismo, como el determinismo pesimista,
como las filosofías utilitaristas, obviamente, no sé, muchos elementos que podemos ya estar atacando, Tony. Bien, tengo que hacer una pausa. Ahorita regreso. Tienen la palabra la tanatóloga Esperanza Serrano, porque, a ver, esta frase, la depresión también sonríe. Entonces, ¿cómo detectamos? O cómo detecto incluso yo que tengo un problema, ¿no? ¿Cómo saber que estoy en duelo real y yo mismo estoy a veces engañándome, ¿no? Claro. Vamos a una pausa y regresamos porque ¿cómo ayudamos o cómo nos podemos ayudar cuando hay una crisis emocional?